Bienvenidos a este pequeño taller a modo de webinar y permítame hacer la compartición de mi ventana para poder realizar la exposición. Bien, el taller consiste en ver algunos símbolos, ¿ya? Que estén relacionados con los planos de construcción en la parte de arquitectura, la parte de estructuras y bueno, dar una idea también del curso de lectura de planos que se imparte en GESCONVIAL. Mi nombre está indicado ahí, soy el ingeniero Jimmy Bravo, mi correo electrónico también lo tienen ahí en la diapositiva. Como mencionó, estos materiales se van a brindar, ¿no? Para que ustedes también lo puedan desarrollar con la grabación de este taller. Muy bien. Eh, Paso a explicarles cuál va a ser el objetivo de esta exposición, este pequeño taller. Consiste en entender algunos conceptos importantes de la lectura de planos e interpretar algunos símbolos de los planos de construcción. Bueno, el primer concepto definitivamente es el del plano, ¿no? Nosotros ya tenemos cierta tiempo, ¿no? De trabajar con los planos, ya sea haciendo el dibujo de los mismos o haciendo la interpretación, ¿no? O esbozando ya los bosquejos, los planos de un diseño, ¿no? Que ustedes pueden haber desarrollado. Entonces, hay muchos conceptos para lo que viene a ser el plano. Por ejemplo, el que ustedes ven aquí en la diapositiva, ¿no? Donde menciona que es la representación gráfica y completa de todos los elementos que plantea un proyecto, ¿no? O sea, la información de los dibujos, y eso puede variar en cuanto al nivel de detalle, ¿no? Por eso que indica, ¿no? Que puede ser completa de todos los elementos que plantea el proyecto y por lo tanto constituye la geometría plana de las obras proyectadas de forma que la defina completamente en sus tres dimensiones. O sea, cuando se refiere a que es la geometría plana, se refiere a que, bueno, el dibujo está presentado pues en un papel, ¿no? En una hoja, y a partir de ello nosotros hacemos la interpretación. Digo que es así porque ustedes también seguramente están viendo algún software o algún programa que les permite modelar en 3D. Entonces, la idea va a ser la misma, solamente que en base a dibujos que son de dos dimensiones, dibujos planos, tenemos que entender al proyecto que realmente es tridimensional, ¿no? Entonces, eh, cualquier otro concepto que ustedes hayan tenido, ¿no? Respecto de lo que es un plano, estoy totalmente seguro que es correcto, ¿no? Es una interpretación de cada uno de nosotros y por lo tanto, pues el plano es muy útil, tanto no solamente para poder elaborar el proyecto, sino también al momento de ejecutarlo. Otro concepto importante es el concepto de la escala, ¿no? La escala, ¿qué viene a ser? La escala viene a ser la relación que hay entre las dimensiones de un objeto, ¿no? Y con respecto de quién, de las dimensiones de ese mismo objeto, pero cuando es representado en el plano. Entonces, si nosotros entendemos la relación, ¿no? Como si fuese una fracción, diremos que si aquí en el numerador, ¿no? Tenemos la dimensión de un detalle, ¿no? Del objeto, pero según las medidas que tiene en el plano, y lo dividimos, ¿no? Entre el tamaño real que tiene ese objeto, entonces el cociente sin unidades vendría a ser la escala, ¿no? La escala. Si tú quieres hacer una comparación de las dimensiones, tendrías que trabajar en la misma unidad para que no tengas ningún problema al momento de simplificar la unidad y al final te quede un número. De hecho que entre lo que son croquis, lo que son bocetos y lo que son planos, los planos se identifican más porque tienen una escala. A no ser que en el esquema que ustedes estén leyendo mencione por ahí una frase que diga sin escala. O sea, si es que en un detalle de un plano ustedes observan una frase que dice sin escala, entonces es suficiente que se presente el dibujo como tal a una proporción desconocida, porque está sin escala, pero es suficiente para que podamos entenderlo, podamos leerlo correctamente. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Y para qué entonces le ponemos escala a los planos? Porque posteriormente eh, alguien va a tener que tomar una medida sobre ese dibujo. Y esa medida le va a servir, por ejemplo, en una actividad que esté relacionada al metrado
o también en una actividad que está relacionada con el mismo proceso constructivo, ¿no? Entonces, por eso es importante que ciertos esquemas de los planos, por no decir que son la mayoría, ya tengan una escala conocida. Entonces, la escala puede ser numérica. La escala numérica tiene una forma de escritura como el concepto de la misma escala, o sea, como una fracción, como un quebrado. Y yo les menciono, ya que acá he tratado de sintetizar también para el tiempo que está durando nuestro taller, que las escalas que suelen utilizarse con más frecuencia en la construcción son escalas reducidas. Las escalas reducidas tienen la característica que el numerador, el numerador de la expresión de la escala siempre es uno y el denominador, bueno, va a tomar una proporción, va a tomar una medida de acuerdo pues al, digamos, al criterio del proyectista o de repente a la entidad, ¿no? A la compañía que te pide, ¿no? O el plano que cumpla con una determinada escala, ¿no? Ya ese valor debe estar establecido por ellos. Puede ser escrito así con línea quebrado o con los dos puntos. Ejemplo, ¿no? Si n toma el valor de 50, entonces estaríamos leyendo la escala 1 en 50, ¿no? Si n toma, por ejemplo, el valor de 2000, estaríamos leyendo una escala de 2000. Entonces, estas escalas, así como están escritas, son escalas reducidas. Vuelvo a repetir, ¿no? Son las que se utilizan con más frecuencia en el campo de la ingeniería civil, en el campo de la construcción. Puede ser que también en algunos casos, para objetos que son pequeños, y sean representados en el papel a un mayor tamaño del tamaño real que tienen, entonces ya no se utilizan escalas reducidas, sino escalas amplificadas. Pero son pocos los objetos, más cuando estamos, por ejemplo, en edificaciones, utilizamos las escalas reducidas. Por lo tanto, como yo les decía hace un momento, ¿no? Si tú vas a relacionar, tienes que utilizar la misma unidad de longitud. Cuando trabajas en el plano, una buena sugerencia sería trabajar en milímetros o de repente en centímetros. Entonces, si empiezas así, leyendo del numerador, por ejemplo, ¿no? Si se tratara de la escala 1 en 50, tú dirías 1 centímetro en el plano, y ahí viene el 50 en el denominador, que vendría a ser la proporción, es equivalente a 50 centímetros en la realidad. Entonces, tú tienes en el plano una línea que mide 1 centímetro, pues realmente es una línea que mide 50 veces, o sea, 50 centímetros. Y 50 centímetros es medio metro. O sea que la equivalencia de la escala 1 en 50 nos dice que 1 centímetro en el plano, en el papel, es equivalente a medio metro en la realidad. Y así podemos interpretar cualquier escala que tengamos ahí en los planos. Otra manera de presentar la escala en el dibujo es en forma gráfica. Bueno, las escalas gráficas varían en cuanto al formato. Yo he puesto acá en la diapositiva dos casos comunes de las escalas gráficas. El primero, por ejemplo, que tiene una zona que ya está dividida en partes pequeñas, como para que al hacer la comparación con el dibujo podamos tener una mejor idea de las distancias pequeñas, y otras que son múltiplos de, bueno, en este caso una medida constante. Entonces, esta parte que tiene la mayor cantidad de divisiones se conoce comúnmente como el talón. ¿Para qué sirve el talón? Para lograr una mayor exactitud en la medida, por eso es que tiene varias divisiones. El cuerpo, el cuerpo de la escala gráfica vendría a ser aquel que contiene las unidades enteras en las cuales se va a trabajar, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en metros, puede ser en kilómetros, puede ser en hectómetros. Ok, ahora, Eh, en algunos planos es suficiente con solamente presentar la escala numérica. En otros casos se suele colocar la escala numérica y también la escala gráfica, ¿no? Otro ejemplo que tengo aquí es una escala 1 en 50. Pueden observar la graduación que tiene la escala, indica la distancia en metros. Pero claro, en el plano, esa graduación se puede medir en una unidad de longitud, como por ejemplo el centímetro. Hace un momento explicábamos que en la escala 1 en 50, 1 centímetro es equivalente a medio metro. Por ejemplo, acá, en la escala, la primera división de 0 a 0,5 en el papel vale 1 centímetro. En metros equivale a medio metro. Entonces, para que la escala pueda tener, digamos, cierto detalle en cuanto a poder utilizarla para hacer una lectura, se sugiere tener una cantidad de repeticiones de esa distancia y posiblemente después se coloquen grupos
de esas distancias, a esa distancia pequeña que equivale a 1 centímetro, como en el ejemplo, a esa distancia le podemos dar el nombre de módulo, el módulo de la escala de 1 centímetro. Entonces, ustedes han visto en muchos planos que colocan la escala gráfica, ¿no? Y por lo tanto, puede ser un requisito para la presentación del plano. Muy bien, ahí justamente el comentario de Guillermo, que funciona como si fuese una regla, correcto, ¿no? Escalímetro se llama, dice acá. El propósito es que la escala gráfica con las divisiones, ¿no? Te sirva para hacer una comparación y entiendas las distancias, ¿no? De tu dibujo. Claro, lo ideal sería pues que nosotros tengamos esta escala gráfica libre, suelta y con ella pues tomemos medidas, ¿no? Pero bueno, como una parte formal, nosotros tenemos que colocarla en el dibujo. En muchos casos, no siempre. Ok, miren. Me parece que no tenemos ahorita los archivos. No se preocupen porque hay un tiempo en que de repente puede abrir el CAD, ¿no? Pero vamos a hacer lo siguiente, o permítame hacer una explicación. Lo que tengo acá, con un archivo que preparé para el taller, es este dibujo. Es un dibujo que está en metros, ¿ya? Es un dibujo que muestra aquí, bueno, creo que todos tenemos ya las nociones de lo que estamos interpretando acá en el dibujo, ¿no? Estas figuras que son de color magenta representan pues paredes. Vamos a decirle paredes, así, ¿no? Estas siluetas que están apareciendo acá en blanco con rayado son las siluetas de las columnas. Ya, vamos a explicar que este es un plano de corte horizontal que comúnmente le decimos plantas, ya, así, en el lenguaje común. Entonces, cuando ya estamos realizando el escalado del plano y bueno, cuando estamos trabajando en el entorno del CAD, es una buena sugerencia trabajar en espacio papel. Por eso voy a pasar aquí a la ficha layout, donde bueno, ya tengo un formato y tengo acá el viewport y este viewport se encuentra a escala 1:50. O sea, ya se encuentra escalado el dibujo. Si nosotros lo pasamos a imprimir en este momento, ya lo tendremos a 1:50. Entonces, puedo hacer un ejercicio para representar una escala gráfica aquí al pie. Lo importante es saber la equivalencia, ¿no? La equivalencia para la escala 1:50, ¿qué nos dice? Que 1 centímetro equivale a medio metro o a 0,5 metros. Cuando trabajamos en CAD, en el espacio papel, la unidad de longitud es el milímetro. Entonces, si yo quisiera dibujar la primera división o lo que vendría a ser mi módulo de la escala gráfica, tendría que dibujar una línea de 1 centímetro, que equivale, como ya lo sabemos, equivale a medio metro. Entonces, como en el espacio papel trabajamos en milímetros, tendría que dibujar una línea que tenga una longitud de 10. ¿10 por qué? Son 10 milímetros y por lo tanto 10 milímetros hace 1 centímetro. Entonces, este vendría a ser nuestro módulo. La longitud de esta línea, de 1 centímetro, o sea, 10 milímetros, equivale en metros a 0,5 metros. ¿Ok? Entonces, ya el resto sería cuestión de repetir los módulos. Por ejemplo, voy a trazar una paralela aquí de, puede ser de 1 milímetro. Yo sé que son distancias muy pequeñas, pero se podrán llegar a ver de todas maneras las marcas de la escala gráfica. He colocado dos paralelas a la distancia de 1 o de 1 milímetro y podríamos hacer una representación como esta. Por ejemplo, aquí voy a tomar puntos exactos, puede ser por aquí primero. Esta sería la distancia de 1 centímetro, o sea, el primer módulo. Y como está indicado más o menos aquí en la figura, ¿no? Podríamos repetir una cierta cantidad de módulos. Por ejemplo, voy a poner 3. Copiaré, por ejemplo, de este punto a este punto. Aquí tendríamos otro módulo. Por acá tendríamos otro módulo. Ya, voy a copiar un módulo más. Ya, y por ejemplo, después de los módulos podría colocar una distancia que sea, por ejemplo, el doble del módulo, o sea, 2 centímetros. Y 2 centímetros equivale a 1 metro, ¿no? Entonces podría completar aquí, lo voy a hacer con 1. Como esta línea mide 10, tendría que estirar
una longitud de 10 más, y con eso tendríamos 2 centímetros, o 20 milímetros, como ustedes quieran, ¿no? Y 2 centímetros es un metro. ¿Ok? Entonces voy a borrar algunas de las líneas y con esto ya les doy una idea, ¿no? De cómo poder elaborar una escala gráfica. ¿Qué escala es? Me pregunta Guillermo, es la escala de 1 en 50, ¿de acuerdo? Es la escala gráfica de 1 en 50 que estamos tratando de representar aquí dentro del espacio papel. ¿Qué anotaciones ya para complementar? Bueno, las anotaciones para complementar serían los textos, ¿no? Marcamos ahí, colocamos el cero al inicio y después de la distancia de 1 centímetro, ahí estaríamos midiendo medio metro y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos a colocar acá un texto. Rápidamente voy a tratar de hacerlo con una altura, a ver, ¿qué altura podría ser? Aquí está en 2.5, lo voy a dejar como está. La primera marca sería de cero. Voy a justificar en botón center. Listo. Lanzo aquí, luego copiaría aquí. ¿Qué distancia tendríamos medida acá, estimados, en metros? 0.5 o 0,5 metros y así sucesivamente, ¿no? Voy a bajar la altura del texto, que sea 1.5 y así iríamos colocando las distancias, pero ya expresadas en metros. Muy bien. ¿Se ha entendido la idea, no, estimados, de cómo poder plantear el dibujo de la escala gráfica, ¿no? Partiendo de un módulo conocido. Pueden utilizar un módulo de 1 centímetro. Normalmente es con 1 centímetro o la distancia más pequeña para los módulos. A veces suelen trabajar con 2 centímetros. Y después poner divisiones que sean de mayor tamaño, ¿no? Y en algunos casos ya seguramente podrán utilizar una división más pequeña. Ya eso formaría parte del talón, ¿no? Con respecto al cero hacia la izquierda y de acuerdo pues a la forma como ustedes desean hacer las divisiones. Ujú, sí. Eh, a ver, Guillermo me está preguntando acá si podría explicarnos puerta y ventana. Miren, yo tengo acá que desarrollar algunos temas, así que más adelante estaremos comentando algo al respecto. Así que, por favor, ya vamos siguiendo nomás con el tema. ¿De acuerdo, Guillermo? Sí, después vamos a hablar de ello. Ok, entonces, el escalímetro. El escalímetro es un instrumento muy importante porque el escalímetro les permite hacer las mediciones, perdón. Por ejemplo, aquí estamos viendo una forma de medir. Lo que les explico acá en el dibujo, este es una ventana, ¿de acuerdo? Es una ventana. Y bueno, acá tenemos una imagen de un escalímetro con la escala 1 en 50. Entonces acá tenemos la escala 1 en 50. La marca de cero la hacemos coincidir con el inicio del objeto que deseamos medir. Y ya de acuerdo a la escala, le hacemos la lectura del final de la ventana y lo hacemos coincidir pues con una de las marcas de la escala. Entonces, un escalímetro es un instrumento que nos permite hacer una medición directa. Cuando nos dicen una medición directa, quiere decir que la distancia que nosotros leemos en el escalímetro ya está en metros. Entonces, de acuerdo a las divisiones del escalímetro, hasta la marca que tiene 1 es 1 metro. La división más pequeña, esa sí tenemos que identificarla. La división más pequeña en un escalímetro, a escala de 1 en 50 es 0.05, o sea, estamos hablando de 5 centímetros. Entonces, si tenemos acá la marca de 1, podemos contar en divisiones pequeñas 1, 2, 3, 4, que multiplicado por 5 centímetros serían 20 centímetros, pero la medida en metros, por lo tanto, sería 1.20. ¿De acuerdo? Entonces, la medida con el escalímetro directamente sería 1.2 metros. Como a veces los planos pueden cambiar de escala y esas escalas, no todas ellas van a estar en un escalímetro, entonces podríamos hacer algunas operaciones previas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el escalímetro de 1 en 50 y tenemos un detalle que está a escala 1 en 5, entonces nuestra lectura en el escalímetro de 1 en 50 lo podemos dividir entre 10, o si tenemos, por ejemplo, el plano que se encuentra a escala 1 en 500, nuestra lectura lo podemos multiplicar por 10 y ya tendríamos la medida en metros. O si es que el plano está a escala 1 en 5000, entonces podemos hacer la multiplicación de la lectura que tenemos en el escalímetro por
100. O sea, tratar de aprovechar, ¿no?, la escala que tenemos en el escalímetro para otras que sean similares o que sean múltiplos de 10 o de 100. Bien, entonces con respecto al concepto de la escala, es algo que ya me imagino que ustedes han ido haciendo, ¿no? Desde en sus primeros cursos, ¿no? Cuando ustedes estaban viendo la parte del dibujo técnico. Muy bien, yo considero que esos son los conceptos importantes que hay que tener en cuenta. Ahora vamos a hablar acerca de, perdón, ¿no?, el plano de corte. En el concepto del plano mencionábamos que hacemos la interpretación de cortes, de dibujos que son, bueno, proyectados sobre el plano, dibujos de dos dimensiones. Así, en el lenguaje común, cuando hablamos de un plano de corte o simplemente un corte, hacemos referencia a un plano vertical, ¿no?, que de manera imaginaria parte al modelo, ¿no?, y con respecto de del sentido que tenga ese plano de corte, hacemos la representación de los gráficos. Nosotros estamos viendo aquí la representación de un corte, es un corte A. ¿Eso qué quiere decir? Que la información del plano de corte tiene que ser complementada con la información de un plano horizontal, lo que comúnmente le decimos nosotros planta, ¿no? Y acá tenemos otro corte que también se complementa con la información de planta. Acá tenemos una vista que ya no es de un plano de corte, sino es una vista de elevación, una elevación frontal. Entonces, ¿cuál es la importancia de los planos de corte? O, en tal caso, también de las vistas de elevación, que nos permiten identificar las alturas o los cambios de nivel o las medidas verticales que no pueden ser representadas correctamente en un plano horizontal. ¿Ok? Voy a estar pasando varias veces por este dibujo. Ahora, en la siguiente diapositiva, estamos viendo una imagen de un plano de planta. No corresponde al proyecto anterior. Es una imagen distinta. Y este plano, que comúnmente le decimos planta, también representa un corte, ya, pero es un corte horizontal. Ya hay ciertas consideraciones que se hacen para el corte horizontal y que, por lo tanto, de los contornos que llegan a ser cortados por el plano, ya sea por el plano de corte horizontal o por el plano de corte vertical, siempre se pone más énfasis a aquellas partes de estructuras que son cortadas por el plano. Por ejemplo, aquí en planta, nosotros estamos viendo que hacen un refuerzo, ¿no?, con el sombreado o con una silueta oscura para lo que son la parte estructural. O sea, ahí en la parte estructural, en este plano arquitectónico, podríamos entender que ahí se encuentran, pues, placas o pueden haber columnas o pueden haber paredes, ¿no? Dentro de las paredes, por ejemplo, algunas podrían ser de repente muros, otras podrían ser tabiques, ¿no? Pero se resalta precisamente como parte sólida, como parte estructural. Ahí pueden haber varias apreciaciones, ¿de acuerdo? Ahí pueden haber apreciaciones como, por ejemplo, de ponerle a una parte un relleno de silueta oscura, como ustedes están viendo aquí, para reforzar la idea de un elemento estructural. O sea, llámese columna, llámese placa o llámese muro o muro portante. Y según la apreciación, podrían ser representados con siluetas sin relleno aquellas estructuras que no son portantes, ¿ya? Entonces, eh, puede haber una interpretación de ese modo, como también puede haber la interpretación de rellenar, ¿no?, con un relleno sólido, valga la redundancia, toda la parte estructural que es cortada por el plano de corte. En el caso del plano de corte o corte vertical, también se pone énfasis a las partes de la estructura que son cortadas por el plano de corte. Aquellas líneas que se encuentren detrás son representadas con contornos más delgados. Bueno, eso de la valoración que les estoy explicando para poder leer mejor el plano. En estos esquemas que estamos viendo, yo le quería poner una mayor resolución para que ustedes cuando se acerquen al PDF puedan seguir viendo, ¿no? Para que no les malogre mucho lo que es el pixelaje. Pero en un plano tiene que haber ya un grosor de línea mayor para aquellas
partes estructurales que son cortadas por el plano de corte. Cuando se trata de una elevación, como no existe un plano de corte vertical, sino es el observador que se encuentra fuera del modelo, entonces la representación de los contornos o aristas visibles se hará con un solo grosor de línea, con una sola valoración. Bien, no persigo mucho el ánimo de enfocarme en lo que son las valoraciones de línea. Yo entiendo que ustedes con un conocimiento de los dibujos, de las técnicas del dibujo técnico, ¿no? Tienen ya la forma de cómo valorar las líneas. Y más bien aquí en el esquema del plano de planta, los símbolos que podemos aprovechar para su interpretación son los cortes. Por ejemplo, acá en este plano está girado, ya, pero voy a resaltar aquí en rojo, tenemos una vista de planta, o mejor dicho, ese trazo que estoy haciendo en color rojo, que representaría un corte. Ya, ese corte tendría que representarlo después en un plano, como corte vertical. Acá tenemos otro, por acá tenemos otro, y cada corte debe de recibir una denominación, debe recibir un nombre. Usualmente utilizan las letras. En algunos casos de repente pueden utilizar números, ¿no? Mayormente son las letras. Por ejemplo, acá tenemos este corte, está con la letra A de cabeza, no se lee bien. Acá tenemos un corte X, acá tenemos un corte Z, Z prima, voy a resaltarlo también. Y acá tenemos otro corte que es el corte Y. Cuando la forma del proyecto ayude en cuanto a que son, digamos, eh, a que el proyecto en un sentido sea más largo que en otro, entonces a algunos cortes se les puede llamar cortes longitudinales. Los que son de mayor tamaño, de mayor longitud, son los cortes longitudinales. Por ejemplo, aquí el corte A y el corte Y son cortes que llamaremos así longitudinales. En cambio, por ejemplo, el corte X' y el corte Z' los podemos llamar cortes transversales. Entonces, pueden utilizar esa denominación en los planos. Ahora vamos a regresar, ¿no? Y por ejemplo, acá, para este proyecto que es diferente, ¿no? Por la forma, aquí la extensión del corte A es de mayor longitud, es más corto en el corte B. Entonces, podríamos decir que el corte A es un corte longitudinal, el corte B es un corte transversal. También podemos apreciar que están representados los ejes. Los ejes que ustedes ven que están señalados con un símbolo de la letra o el número que está envuelto en un círculo, son los ejes de los elementos que pueden ser, por ejemplo, las columnas, las paredes, ¿ya? Y bueno, en la parte arquitectónica se entiende que se pueden utilizar como una guía, ¿no? Para la ubicación de los elementos, pero en la parte estructural son muy importantes. Al momento de referirnos a un elemento, puede ser de la arquitectura o de la estructura, la ubicación del elemento debe ser referida con respecto de los ejes. Por ejemplo, esa actividad comúnmente se hace en metrados, ¿no? Cuando nosotros queremos ubicar a un elemento del cual estamos sacando una medida, puede ser su área o puede ser su volumen, entonces en nuestra planilla de metrados tenemos que indicar a través de los ejes cuál es su ubicación. ¿Ok? Entonces es importante que en el plano tengamos estos ejes. Muy bien. Como la dificultad cuando estamos leyendo un plano de planta son las elevaciones, lo que se suele indicar son los niveles, ¿ya? Y aquí en los planos de planta se suelen colocar estas simbologías. Voy a acercarme un poquito más, la resolución ya no nos ayuda aquí. Son los niveles. En el caso particular de ser un plano de arquitectura, los niveles son los niveles de piso terminado. En cambio, en el plano de corte, es mucho más claro, es más entendible los niveles, perdón, los niveles, así como ustedes lo ven aquí, ¿no? Por ejemplo, en los cortes, corte A, corte B, tenemos acá los niveles de piso, pero en forma vertical. Ahí ya estamos interpretando uno de los símbolos más comunes en los planos, que son los niveles.
¿Qué son los símbolos? Bueno, un símbolo es una clase de signo que puede representarse en forma gráfica. Sirve para expresar características en forma abreviada en un contexto determinado. A veces los símbolos solamente incluyen una parte gráfica, a veces van acompañados de un texto corto, de un texto abreviado, ¿no? Entonces, los diseños de los símbolos pueden cambiar, pueden haber, ¿no?, pequeñas variaciones, pero no deben de salirse de una idea clara, ¿no? De una idea principal. Muy bien. Entonces, ya estábamos interpretando algunos símbolos de niveles. Por ejemplo, acá tenemos como el caso conocido de los niveles de piso terminado, la representación en planta, suelen, suelen utilizarse estos símbolos como círculos con una cruz y un sombreado aquí alternado, indicando el nivel. Ya, pueden cambiar los formatos, como les digo. Y si son en elevación, entonces se prefiere utilizar la forma de flecha, ¿no? Donde la punta de flecha está indicando precisamente dónde ocurre ese nivel. Los símbolos que se utilizan para los niveles en algunos casos se repiten. Donde pueden haber cambios son en los tipos de nivel. Esta abreviatura para muchos es conocida. Quiere decir nivel de piso terminado, ¿no? Bueno, en arquitectura vendría a ser el nivel del piso ya en su condición final, o sea, cuando incluye lo que es el acabado, ¿no? Claro, hay diversos tipos de niveles, ¿no? De repente aquí en el taller vamos a mencionar a unos cuantos, ¿ok? En el plano arquitectónico me pregunta, David, ¿van las columnas? Sí, en algunos casos suelen colocar las siluetas de las columnas, nada más que las siluetas no se enfoca mucho en la parte estructural, solamente el contorno o la parte del volumen, ¿no?, que ocupa la columna o que ocupa la placa, en tal caso. ¿Ok, David? Y en algunos, bueno, lo que hacen es representar solamente la silueta de todo, ¿no? Como lo vimos en el ejemplo del plano de planta. Una aplicación para los niveles lo tenemos aquí en las gradas. Vamos a ver este caso de las gradas, tanto en planta como en corte. Es una grada pequeña. Lo que nosotros estamos representando aquí es el tramo. En la representación del dibujo, las gradas se parecen mucho a las escaleras. La grada en sí es la parte que está en color azul y en color marrón. Los otros son anotaciones asociadas a la grada. Entonces, este tramo de grada tiene estas líneas de color azul que en la vista de corte, la tenemos aquí al costado, son las caras verticales que se conocen como contrapasos. Así se les llama. Y estas superficies en planta, que bueno, tendrían una longitud señalada por esta línea de color marrón, que aquí en el ejemplo dice 0,25, vendrían a ser estas caras horizontales que se llaman pasos. Entonces, tanto en escaleras como en gradas, se denominan así de esa manera, ¿no? A las caras verticales como contrapasos y a las caras horizontales como pasos. Para poder diferenciar a cada uno de ellos, entonces se suele dar una numeración. La numeración parte desde el nivel más bajo y ese número que representa el número del contrapaso se indica cerca de la ubicación del contrapaso, ¿no?, para indicar que se trata de ese contrapaso. En este caso tenemos cinco contrapasos. ¿Mm? Sí, de acuerdo al diseño, en gradas comúnmente es de 0,15, pero en escaleras puede haber una variación. Todo dependería del diseño y el tipo de escalera, ¿no? Tendríamos que ver la parte del diseño ahí, David. Ojalá que ya en el curso lo puedas ver. ¿Cuál es el rango de contrapasos que se suele emplear, por ejemplo, para lo que son gradas y cuál es el rango que se suele emplear en el caso de las escaleras? En el caso de las escaleras es un poco más amplio. La grada sirve para poder unir dos niveles de piso de distinto valor. Por ejemplo, queremos conectar un piso que tiene un nivel de piso de más 0,15 con otro piso que tiene 0,90. Como ustedes pueden apreciar, pues hay un desnivel de 0,75. Entonces, bueno, se decide conectar con esta grada, que es de un solo tramo. Entonces, en el dibujo
se suele colocar esta flecha. ¿Ya? Esta flecha tiene un pequeño símbolo atrás con dos líneas. Puede variar eso. Eso vendría a ser la parte de la línea de arranque. El cuerpo de la flecha vendría a ser la huella, tanto en gradas como en rampas y también en escaleras tenemos que representar la huella y la flecha indica la llegada, siempre hacia la parte más alta. Los dos niveles que ya mencioné, en planta podemos medir perfectamente la longitud del paso, pero no podemos medir el contrapaso. Entonces, si hacemos un corte en la planta de esta grada, tendremos este dibujo. Entonces, tenemos el nivel de arranque, tenemos el nivel de llegada. Al hacer la resta del nivel de llegada con el nivel de arranque, tendríamos el desnivel que se produce en esa grada. Con las dimensiones del paso y del contrapaso, podemos calcular la pendiente de la grada o de la escalera de ese tramo. ¿Ok? Entonces, creo que aquí estamos entendiendo, estimados participantes, la importancia, ¿no?, de la representación de los niveles. En planta, qué simbología se utiliza, y en elevación o en corte ya cambiamos, ¿no?, a la forma de flechas. En arquitectura son comunes los niveles de piso terminado, pero recuerden que para todos los estudios siempre se toma en cuenta el nivel de piso terminado. En particular, miren cómo sería los niveles, pero en el caso de la cimentación. Por ejemplo, aquí estamos observando en la imagen de la izquierda, la planta de una cimentación. Esto ya no es un plano de arquitectura, es un plano de estructuras. Repito, la imagen de la izquierda corresponde a la planta de la cimentación y ustedes están observando que en este dibujo de planta se está indicando un nivel, pero que no es el nivel de arquitectura, no es el NPT, sino es un nivel de falso piso, el nivel del falso piso, ¿no? Una idea, el falso piso viene a ser la parte estructural, la parte de soporte que tiene el piso. Generalmente, pues los falsos pisos son capas o losas de concreto delgadas. Por lo general son de 10 centímetros, pero encima de ese falso piso, ahí se va a colocar el material del piso, ¿no? El material del piso final. Ahí puede variar, ¿no? Hay que tener en cuenta el tipo de piso. En algunos casos ustedes habrán escuchado, ¿no?, que se coloca encima de un falso piso un contrapiso y encima del contrapiso recién va el acabado final, dependiendo del tipo de acabado. Entonces, en los planos de cimentaciones se suele trabajar con el nivel de falso piso. Esta vendría a ser una planta al nivel donde se encuentran las obras de la cimentación. Nuevamente, aquí me hizo una pregunta hace un momento, David. Acá las siluetas de las columnas están resaltadas, ¿no? Están con un relleno sólido. Y bueno, las estructuras lineales que tenemos acá a nivel de la cimentación representan a los sobrecimientos. Ya no son las paredes, o sea, en este plano no se dedica a representar lo que viene a ser la obra de la albañilería, las paredes, sino la parte que se encuentra debajo. Yo creo que es más entendible cuando veamos acá los cortes, ¿no? Es la obra de del sobrecimiento. Debajo del sobrecimiento se encuentra en la parte de las paredes una estructura que es más robusta, más ancha. Esa estructura se llama sobrecimiento. Entonces, como estamos viendo un plano de planta, la distancia que existe entre esta línea y esta línea viene a ser el ancho del cimiento corrido. Noten ustedes que la estructura del sobrecimiento es más esbelta. Entonces, como no podemos tener más detalles de las medidas verticales, en el plano de cimentaciones se van a colocar cortes, así como ustedes ven aquí, corte 1, corte 2, corte 4. Y por ejemplo, ¿no? Viendo el corte 1, lo tenemos aquí a la derecha. Este es un corte que en los planos se suele dibujar a un mayor tamaño. Por ejemplo, escala 1:25. Miren, toda esta estructura representa el cimiento o cimiento corrido. La estructura que va encima y que es más delgada representa el sobrecimiento. Encima del sobrecimiento ya se ha representado acá solamente una parte de lo que viene a ser la pared.
la estructura de la pared. Puede ser de repente un tabique o puede ser de repente un muro, ¿ya? Está representado solamente en una parte. Sí. Eh, ¿Qué me pregunta acá Pierre, ¿no? ¿Cuándo se usa una viga de cimentación? Dependiendo, ¿no? El tipo de cimentación que nosotros tenemos, ¿no? Las condiciones que tiene el diseño de la cimentación. Habría que tomar en cuenta varios aspectos, ¿no? Básicamente, lo que viene a ser el peso de la estructura y también la condición del suelo, ¿no? Como para poder decidir y poder elegir no una cimentación que sea pues con estructuras que sean aisladas, sino más bien con estructuras que sean conectadas, ¿no? En ese caso sí será factible pues trabajar con una viga de cimentación. Dependería de muchas cosas ahí, Pierre. Entonces, en el corte estamos viendo que está representado el nivel de falso piso, ¿no? El nivel que han puesto aquí en planta de más 0,25 y que está representado acá con una losa, ¿no? NFP más 0,25 y las medidas verticales. Entonces, en, en cortes de este tipo se suelen representar como niveles importantes el nivel de falso piso y este nivel en la estructura de la cimentación, que es el inferior, el más bajo de todos los niveles, y que lo estamos denominando NFC, quiere decir nivel de fondo de cimentación. Miren, al menos lo que no es recomendable que solamente pongan un solo nivel, ¿no? Al menos debe haber un nivel conocido. Por ejemplo, ustedes están observando que acá hay niveles positivos y hay niveles negativos. Yo les hago una pregunta. Debe haber un cero, ¿no es cierto? Un nivel de referencia que debe ser el cero. Para nosotros va a ser importante ese nivel cero. Por ejemplo, se vuelve importante el nivel cero porque conociendo ese nivel ya tenemos la referencia para lo que viene a ser, por ejemplo, la altura o la profundidad que va a tener una excavación. ¿Ok? Entonces, claro, correcto, David, ¿no? En algunos planos se suele denominar NTN, muy bien, estimado David, que es una abreviatura para nivel de terreno natural, ¿de acuerdo? Nivel de terreno natural. Si no lo mencionan como NTN, lo mencionan simplemente como el nivel cero, ¿ya? Pero siempre tiene que haber una referencia, tiene que haber un cero, que puede servir, como les digo, ¿no? En el cálculo de las profundidades de las excavaciones, de la zanja para los cimientos corridos. Muy bien. Eh, Creo que acá como un ejercicio visual, ustedes podrían identificar aproximadamente dónde estaría ubicado ese cero, ¿no? ¿Sí? Debería estar ubicado dentro de esta zona. ¿Ok? Muy bien. Claro, aquí solamente estamos representando la estructura de la cimentación, del cimiento corrido. Pueden haber también zapatas. Acá en esta estructura, por ejemplo, no tenemos zapatas, ¿no? En esta estructura de cimentación no existen las zapatas. Mm. Sí, me pregunta Guillermo acá, ¿no? ¿Qué significa SH? Bueno, es una abreviatura que han puesto para este espacio de baño o servicios higiénicos. Sí, servicios higiénicos. Correcto, Pierre, ahí contestó a Guillermo muy bien. Entonces, eh, eso es con respecto de los cortes, ¿ya? Y del uso de esos niveles, ¿no? Nivel de falso piso y nivel de fondo de cimentación. Pueden haber más niveles, ¿correcto? Muy bien, puede haber más niveles. Por el momento voy a mencionar a ellos nada más, ¿no? La idea es que vayamos conociendo poco a poco, ¿no? No, eso no. Me pregunta David, ¿cuándo se usa SH y SSHH? No, es simplemente el que hayan colocado SH y no pretendería decir no que se refuerza más lo que viene a ser una abreviatura corta escribiendo dos veces la S y la H, ¿no? Pero es lo mismo, es lo mismo. Pudieron haber utilizado SH o SSHH. ¿Ok? Muy bien. Bueno, no sé si ustedes tienen ahí el archivo, si les han compartido este material de la diapositiva, estimados. Vamos a plantear un ejercicio, ¿no? Que hay fuera de los recuadros correspondientes a cada habitación. Claro. Ujú. Ya, recuerda, estimado, que este es tu plano de planta de cimentación. Por ejemplo, acá tenemos un eje A, ¿no? A lo largo de ese eje A, en planta, esta línea roja,
que estoy trazando acá en el dibujo viene a ser todo este costado. Ah, esta línea que estoy trazando en azul representa este costado. ¿Qué tal? Hasta ahí, ¿cómo vamos, estimado? En la pregunta, Luis. Ujú, todo claro, ¿no? Por lo tanto, esta parte que está rayada, ya, esta parte que está rayada, lo voy a representar acá, perdón, lo voy a representar acá en verde, sería todo esto. Esa es la parte del sobrecimiento. Ujú, así es. Ahora, claro, la pregunta que nos hacemos, ¿y por qué acá el sobrecimiento está hacia un costado? Porque precisamente estamos en la parte perimétrica, ¿no? Y por acá, por ejemplo, en el corte 4 la estructura del sobrecimiento está centrada con respecto del alecimiento corrido. ¿Sí? Eso lo podemos constatar acá en el corte 4. A ver, estimados todos, corte 4, aquí está, ¿no? El corte 4. Ok, les dejo ahí la imagen, por favor, para que ustedes puedan de repente formular alguna pregunta, porque hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí, justo en los cortes que coinciden con el perímetro, están hablando de la junta de dilatación o junta sísmica. Estimados, ¿me permiten unos segundos? Por favor, gracias. Estimado, muchas gracias, mil disculpas por la pequeña interrupción. Correcto, ¿no? Está bien la precisión que menciona ahí Jonathan para referirse a plural. Ujú. Lo más probable, me menciona Pierre aquí con respecto a las secciones que no cuenten con muros. Bueno, sí, los muros están representados acá, ¿no? Los muros están representados ahí. Hay un corte que sí, a ver, por el comentario de Pierre, hay un corte en el cual no hay muro, que es el corte 5. Y también está en el corte 6, ¿no? Kevin justamente planteaba la primera pregunta, ¿no? No tiene sobrecimiento. Claro, porque en esa parte, en esa zona, no existen muros. El cimiento también puede ser hacia afuera. Me parece que no, porque en el diseño se trataría de aprovechar el espacio, ¿no? Para lo que viene a ser el área ocupada. Entonces, de esa manera, el sobrecimiento tendría que ir hacia afuera, o sea, en el borde exterior, con respecto al cimiento corrido. A no ser que de repente pues haya alguna estructura que sea vecina y que pueda producir que el diseño del sobrecimiento vaya, o el cimiento, como tú lo mencionas, David, vaya hacia afuera con respecto al sobrecimiento, ¿no? Así es. Eh,
¿Qué me preguntó Kevin? No, no sé a qué pregunta se refiere. Debe ser con respecto a este corte, el corte 5, el corte 6, que ustedes estaban preguntando, ¿no? Ah, no aparece aquí en mi dibujo porque he puesto un corte, un recorte. Bueno, más o menos les voy a explicar. Este corte también lo tenemos acá, sino que no está señalado. Lo tenemos aquí también, aquí. O sea, es en la parte, ustedes lo mencionaron, ¿no? Donde no existe una pared. No existe una pared, entonces quiere decir que en esa parte no se construye un sobrecimiento. Por ejemplo, en qué zonas no tendríamos pues que construir el sobrecimiento? En la parte de los accesos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, las puertas, puede ser las mamparas o de repente en un vano que queda como libre, ¿no? Como vano libre. ¿Ok? Entonces a eso se refiere el corte 5 y corte 6 que ustedes mencionaron hace un momento. Lo que leemos acá es que de todas maneras se tiene que construir la estructura, el cimiento corrido. Ya no se construye la estructura del sobrecimiento, pero sí se tiene que construir la estructura del falso piso porque inclusive en ese lugar, en ese sitio, vamos a tener que colocar un piso. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta que tenga que ver con este dibujo del corte. El nivel cero siempre hace referencia, no necesariamente, pero por lo general hacen que el nivel de terreno natural sea el valor cero. Se puede ver en algunos casos, ¿ah? Que el nivel cero no coincide necesariamente con el nivel de terreno natural, ¿no? Mayormente sí, el nivel de terreno natural es el cero. Sí, este debe ser un sistema de albañilería confinada, esta cimentación que ustedes ven. ¿Por qué? Eh, bueno, en realidad, Juan, todo esto es cimentación superficial. Ya, que quería aclarar ese concepto, Juan. Esta cimentación que ustedes ven, o sea, las obras de cimentación que tiene, que es el cimiento corrido, corresponde también a una cimentación superficial. Lo que no estamos viendo son zapatas. Las zapatas también son estructuras de cimentación superficial. ¿Ya? Entonces sí, corresponde a un sistema de albañilería confinada. Podríamos decir, claro, ese vendría a ser del plano E1 de estructura. Podríamos decir que hay una buena característica del suelo o de lo contrario, un bajo nivel de carga de la edificación que justificaría el hecho de que aquí no se ha empleado zapatas. Ya, habría que tener en cuenta eso. Por eso alguien me preguntó hace un momento, ¿no? ¿Cuándo usar viga de cimentación y cuándo no? Eso dependería después de los factores que les mencionaba, ¿no? Tiene que ver con el suelo o tiene que ver de repente con la misma estructura. Muy bien, correcto. Entonces, el corte 7.7 que contiene. A ver, lo tenemos detallado aquí, el corte 7. Aquí está, ¿no? El corte 7 contiene acá la estructura de cimiento corrido, contiene el sobrecimiento, el muro, el nivel del falso piso, sí lo tenemos en plata, ¿no? Ese vendría a ser el, eh, en este caso, la parte perimetral, ¿sí? Esa vendría a ser la parte de un muro perimetral. Muy bien, corte 5.5 y 6.6, al no tener sobrecimiento, esos 30 centímetros son hechos con relleno. Sí, correcto, muy bien, estimado Pierre. Lo que se suele colocar ahí es una capa de relleno. El relleno corresponde a un material compactado, ¿no? Un suelo compactado. Así es. Sí, quería hacer una aclaración ahí, estimado Pierre, ¿no? Normalmente en los cortes a veces ustedes van a ver pues la ausencia de ese relleno. Por eso es que algunos de ustedes han podido apreciar, ¿no? Que existe un vacío acá, ¿no? Pero no es que se vaya a dejar pues la estructura con un vacío, sino que todo esto va a estar ocupado por un suelo compactado, ¿no? En este caso un suelo de relleno. Así es. ¿Mm? Correcto, Carlos Alberto, ¿no? La junta de dilatación, ¿podría aclararlo un poquito más? Sí. Bueno, la junta de dilatación se suele emplear justo en la parte perimetral. Eh, es obligatorio, ¿no? Que exista una junta de dilatación que tenga una medida que corresponda a la edificación de nuestro proyecto y también
la edificación vecina que también respete un valor de junta de dilatación que sea equivalente o que sea el mismo. Entonces va a haber una separación, ¿no? Tanto de la junta de dilatación de nuestro proyecto y la junta de dilatación de la propiedad vecina. Bueno, el propósito de la junta de dilatación, dilatación sísmica, aunque vendría a ser lo correcto, expansión sísmica, ¿no, estimados? Ustedes que de repente ya han visto la parte de sisma. eh, Mientras mayor altura tenga una edificación, la medida de la junta sísmica tiene que ser mayor, ¿no es cierto? Y eso es debido a que, bueno, en el comportamiento de una estructura, suponiendo, ¿no? Que el movimiento del sismo va a ser eh, en un sentido horizontal, vamos a decir. Entonces, la estructura va a tener un movimiento lateral, ¿no es cierto? La junta sísmica permitiría que no haya un impacto entre la estructura nuestra y la estructura del vecino, ¿no? Al tener esa separación, ese vacío. ¿Correcto? Ese vendría a ser el propósito de esa separación que se deja aquí. Muy bien. Bueno, quería plantear un ejercicio acá para darle un poco más de sentido al concepto de los niveles. ¿Correcto, Pierre? Bien, son 30 centímetros. Bueno, eso dependería también del cálculo de la junta sísmica, ¿no? Ujú. Sí, eso va a depender de la altura de la edificación, básicamente, Guillermo. Muy bien. ¿No les han pasado el archivo de CAD? O o aquí el PDF también. No quería dejar una idea nada más en este archivo. Ok, David. Entonces, vamos a plantear una idea. Ya, lo que voy a hacer aquí es la parte gráfica, la parte de dibujo. eh, ¿Cómo hacer un corte? ¿Alguno de ustedes ha llevado la parte del Revit? Quizás, ¿no? Ya en el Revit ven el dibujo en 3D, las elevaciones, ¿no? Y bueno, haciéndolo en CAD, ya haciéndolo en CAD. El eje de corte en este caso es el corte A. El corte A, si lo leemos empezando desde aquí, de la parte de arriba y hacia abajo, podemos notar que corta una ventana. Alguien, por favor, Guillermo, o si no, Gabriel, se está filtrando ahí un ruido. Creo que los micrófonos están activados. Por favor, podemos apagarlo. Gracias. Y podemos observar que aquí el corte atraviesa esta ventana. Esta es la representación de una ventana. Pero como, bueno, acá este espacio es techado, entonces también pasa por un techo. Y como también tenemos un piso, entonces aquí hay varias cosas, ¿no? Que cortamos. Cortamos un piso, cortamos un muro bajo de la ventana, cortamos a la misma ventana y por último cortamos al techo, ¿no? Si hacemos una lectura por esta parte, el corte, justo en la parte donde estoy haciendo la selección, ¿no? El corte está atravesando el techo y el piso, nada más, ¿no? Ya no hay otra estructura que y encontramos este lugar. Todos entienden que este símbolo representa una puerta, ¿sí? Representa una puerta que está colocada en este espacio. Y por acá también tienen otra, miren. Por lo tanto, esta sería el área libre, que vamos a llamarle así, vano, el vano para esta puerta. Y acá tenemos este espacio libre, que vendría a ser el vano para esta puerta. Pero hay una observación, miren, aquí han puesto dos líneas segmentadas y acá no están las líneas segmentadas. ¿Notan ustedes esa diferencia, verdad, estimados? ¿No? En los dos casos tenemos puertas. En la representación de los cortes horizontales, o simplemente planta, como le decimos planta, los elementos estructurales que se encuentran por encima del plano de corte se suelen representar con líneas segmentadas. Le podemos llamar a estas líneas líneas de proyección, ¿sí? A estas líneas amarillas segmentadas como proyecciones o líneas de proyección. Entonces, acá tenemos la proyección de algo, pero acá no existe un elemento en esa parte que se proyecte o que haya sido representado. ¿Qué elemento es el que se ha representado aquí con esta proyección de estas dos líneas?
Lo que se ha representado es la proyección de un dintel, ¿de acuerdo? Se ha representado aquí la proyección del dintel de la puerta. Entonces, acá en este vano no tenemos dintel. Es importante reconocer en el plano si el espacio de la puerta o de la ventana en algunos casos lleva o no lleva dintel. ¿Qué viene a ser el dintel? El dintel es una viga, ¿de acuerdo? Estructuralmente el dintel es una viga. Es una viga que sirve de soporte o que le da la forma a la parte superior del espacio del vano de la puerta. Ya, en algunos diseños, ustedes puedan ver, ya no utilizan el dintel. Si fuera, por ejemplo, este caso, ¿no? Donde no utilizan el dintel, entonces se entiende, tú viendo tu casa, ¿no? La distancia que tienes desde el piso hasta el techo, y tú te preguntas, si no va a haber dintel, yo no le puedo colocar una puerta que vaya hasta el mismo techo. Entonces, quiere decir que este espacio, si no lleva dintel, debe llevar una estructura que no sea obviamente de albañilería, ¿no? Sino va a ser una estructura hecha pues del mismo material del cual se ha trabajado la puerta y que se conoce como sobreluz. La parte de la sobreluz ya es la parte que completa el espacio, que estaría por encima de la puerta y debajo del techo. ¿Ya? Eso es lo que se colocaría o se construiría en caso de que no exista el dintel. Y si existe el dintel, entonces, bueno, la puerta llega, ¿no? En su parte superior, ahí a la altura del marco, y ahí choca con la estructura del dintel. ¿Ok? Entonces, acá nuestro corte, ¿qué estaría representando? Estaría cortando, perdón, corta el piso, corta el dintel y corta el techo. Por acá nuevamente, ¿no? Cortamos solamente el piso y el techo y por acá cortamos el piso, este muro y el techo. Bueno, le voy a explicar así un poquito rápido. La idea hubiese sido pues trabajarlo juntos como para hacer una idea del corte, ¿no? Podría copiar este dibujito, puedo hacerlo girar 90 grados, que me parece que sería la forma más cómoda de girar, con tal de que la flecha del corte apunte hacia arriba. La flecha del corte indica lo siguiente: el observador está mirando en este sentido, ¿de acuerdo? Eso señala el sentido de la flecha del eje de corte. Por lo tanto, en la representación del corte, solamente vamos a representar toda esta parte. La parte que se encuentra detrás del eje de corte ya no tiene que ser representada. Entonces, cuando estábamos analizando, ¿no? Lo que corta el eje de corte, decíamos, ¿no? Corta la pared, corta el techo, pero te permite ver algunas aristas. Por ejemplo, te permite ver el filo de esta columna, te permite ver a la ventana, te permite ver el filo de esta pared, también te permite ver a la puerta que no tiene dintel y así. Entonces, todos esos contornos, todos esos contornos que son visibles para ti, lo tienes que representar con una línea delgada. Y los elementos estructurales que son cortados por el plano, esos sí los tienes que representar con una línea más fuerte, ¿no? Una línea más gruesa. Entonces, esa sería la idea para poder hacer la representación del corte. Muy bien, después necesitaríamos algunos datos. Yo le he puesto acá en la diapositiva algunos datos. Por ejemplo, si conocemos que el nivel de piso terminado del segundo piso es más 2,75, yo les hago una pregunta. ¿Podríamos comparar este nivel de piso terminado del segundo piso con el nivel de piso terminado del primero, que es 0,15? ¿Cierto, no? Y con eso tendríamos la diferencia de alturas que hay entre los dos niveles. Como en el CAD tenemos una herramienta muy útil que es el comando offset, nosotros podríamos trazar una línea. Lo voy a hacer primero en la capa cero, una línea horizontal de cualquier medida, bueno, a una distancia del esquema de planta, y que esa línea represente para nosotros el cero.
¿sí? Que esa línea represente para nosotros el cero. A una distancia de 0,15 hacia arriba, porque es positivo, a una distancia de 0,15 hacia arriba, ¿qué tendríamos? Tendríamos el nivel de piso terminado de esta planta. Entonces podríamos aplicar offset con una distancia de 0,15 y sacamos una paralela de esta línea que estamos diciendo que es cero y colocamos esa paralela arriba. Entonces, esta línea que representa, lo voy a pasar a la capa cortes, representa el nivel de piso terminado más 0,15. ¿Se entiende la idea, no, estimados? Eso representa el nivel de piso terminado más 0,15. Como nos han dicho que en el segundo nivel, en el segundo piso, el nivel es más 2,75, entonces, nuevamente a esta línea cero le podríamos sacar una paralela hacia arriba con offset, pero a una distancia igual al nivel, 2,75, y copiamos esa línea hacia arriba. Ya, ¿y esto qué nos representaría? El nivel de piso terminado más 2,75. Esto también lo voy a pasar a capa cortes. Vamos a tomar otro dato, que el espesor del techo, para lo que es arquitectura, no para estructura, sino para arquitectura, es de 0,25. ¿Ya? 0,25 para el espesor del techo en arquitectura. Entonces, con respecto de este nivel de piso, hacia abajo vamos a proyectar una paralela de 0,25. 0,25 y hacia abajo, y ya tendríamos el espesor de el techo o entrepiso. Claro, eso es correspondiente, David, en el caso de que la losa estructural que se haya utilizado es de 20 centímetros. Entonces, esos 5 centímetros que se estarían adicionando serían en la parte de los acabados, ¿no? O sea, como esta es una estructura de entrepiso, interpretamos lo siguiente, ¿no? Que los 5 centímetros se reparten en lo que vendría a ser el tarrajeo del cielo raso y la cobertura del piso que tiene en el segundo nivel, en el segundo piso. Correcto, muy bien, Pierre, correcto. Entonces, ahí tendríamos ya los niveles. Sí, vamos a hacer algunas proyecciones nada más para que no nos gane el tiempo. Entonces tengo una capa acá para las proyectantes. A ver, primero vamos a representar la parte estructural que se corta con el eje de corte. Empezamos desde aquí. Cortamos, vamos a trazar una línea desde la intersección, ¿no? Y en forma perpendicular, ¿llegaríamos hasta dónde? Llegaríamos hasta el piso, ¿no? Listo. Esta proyección puede ser la proyección del muro bajo de la ventana que se encuentra con nuestro piso. Por acá tendríamos otra proyección. Igual, ¿no? Podríamos trazar una proyectante aquí. Entonces ahí ya tú entiendes que acá tendrá que ubicarse el muro bajo de la ventana. ¿Ok? ¿Qué más? Ya no tenemos otro elemento estructural. Una pregunta, ¿cómo hacemos la representación del corte aquí? Habíamos dicho que esto representa la proyección de dintel, ¿no? Al piso ya lo tenemos, miren, aquí está el piso, ¿sí? Ya lo tenemos al piso. Pero se ve el dintel como una parte que cuelga del techo. Ya no necesariamente podría ser pues una viga peraltada, ¿no? La viga peraltada, por favor, no lo confundan con un dintel, ¿ah? Viga peraltada es una cosa y dintel es otra cosa. Entonces, eh, vamos a tomar un dato más, que vendría a ser la altura de la puerta. Entonces, que la altura de la puerta sea 2,10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con respecto de este nivel de piso, este es el nivel de piso de 0,15, vamos a trazar una paralela a 2,10, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trazar con offset una paralela de 2,10 que vendría a ser la altura de la puerta. Partimos de acá y ubicamos la paralela. A esta le voy a cambiar el color para que no nos confundamos con el mismo esquema de color. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dintel llega hasta este nivel. ¿Ok? Entonces, trazamos la proyectante. Trazamos la proyectante desde aquí hasta llegar a dónde? Hasta llegar aquí nomás, ¿no? Porque esta es la parte donde se encuentra el dintel y la otra parte sería igual, ¿no? Desde aquí hasta acá.
¿correcto? Entonces, toda esta zona que estoy señalándoles ahí en la selección, eso vendría a ser la parte del dintel. El resto queda vacío. ¿Por qué? Porque aquí va a estar la puerta, ¿no? Aquí va a estar la puerta. ¿Ok? Entonces, a ver, podemos hacerle una corrección a nuestro dibujo, ¿no? La corrección sería, en la capa cortes, trazar la línea que va de aquí hasta aquí, por acá, y cierra en esta parte, ¿no? Eso representaría el contorno del dintel. Con un pequeño cortecito, provocaría pues la parte de la silueta, ¿no? Techo y esta parte, la parte del dintel. Ya puedo borrar esta línea. ¿Sí? ¿Se entendió la representación del dintel? ¿Ok? Y finalmente la pared, bueno, esta pared llega hasta el techo, ¿no? Por lo tanto, representamos acá la proyección hasta el piso, cambiar de capa, proyección, piso, y por acá también proyectamos. Listo, ¿no? Entonces teníamos ya toda esta parte que vendría a ser la proyección de la pared. Ujú. Correcto, muy bien, estimado Pierre. Bueno, el resto sería completar nomás el trazo. Miren, vamos a tomar un dato más en la parte de la ventana y es que el alféizar de las ventanas es de 1.10. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Han escuchado de este término, no? Del alféizar. Seguro que sí, ¿no? Han escuchado ese término, ese vocablo, ¿no? De alféizar. Vamos a ver el esquema de corte. Aquí está. Por ejemplo, acá, en este esquema del corte B, por acá tenemos una puerta, por acá tenemos una ventana, y justo donde marca la flecha, observa, donde marca la flecha, está tu nivel de piso terminado. Bueno, para esta figura, ¿cuánto vale el nivel de piso terminado? Más 0.15. Ya. Para poder hablar del alféizar, tenemos que hacer referencia al NPT, al nivel de piso terminado. Entonces, para esta ventana, la distancia del nivel de piso terminado a la parte más baja de la ventana, que lo estoy corriendo acá con una flecha muy grande, una flecha, eso viene a ser el alféizar. Esa es la distancia de la parte inferior de la ventana hasta el nivel de piso terminado. ¿Correcto? De repente por ahí tenían eh, alguna duda, ¿no? ¿De dónde se mide el alféizar en el caso de las ventanas? Las puertas no llevan alféizar. O, bueno, numéricamente ustedes podrían decir que el alféizar de las puertas es cero. Entonces, quiere decir que el muro bajo de la ventana tiene una altura de 1 metro. Por lo tanto, lo construimos con una línea o con líneas que van en la capa cortes. Decimos, desde aquí, una línea hacia arriba con la distancia, como estoy partiendo del nivel de piso terminado, la distancia hacia arriba es de 1, hacia la derecha el espesor y cerramos aquí. ¿Ya? Ahora, debemos de unir la estructura de este muro bajo con la del piso. Ya, por regla para que todo se interprete pues como un solo elemento, ¿no? En realidad son elementos distintos, claro, pero para que se interprete como una parte eh, que es única. Vamos a cortar aquí. No se olviden de hacer ese corte. Ya, tenemos que hacer el corte. Si ustedes no cortan acá, ¿qué interpretamos? Que son dos elementos que están pegados y que no se encuentran unidos. Listo, entonces ya tenemos acá la proyección de la ventana. Vamos a considerar lo siguiente, que la ventana no lleva al phaser. Ya, si no lleva al phaser, entonces quiere decir que el espacio de la ventana va a llegar hasta la parte superior. Miren, yo no le he puesto acá la información de la viga. Puede ser que de repente acá se proyecte una viga peraltada. Si se proyecta una viga peraltada, ¿saben cómo saldría la proyección? Podría salir así. Por ejemplo, vamos a suponer que se proyecte con punto 2, punto, punto 25 y cerraría acá. ¿Ok? Si existiera una viga peraltada acá, entonces habría una proyección que cuelgue. Y por lo tanto, el espacio
de la ventana vendría a ser esto, ¿ya? Vamos a considerar acá, como aparece en el dibujo, que no está esa viga, no existe esa viga peraltada, entonces quedará sin dintel. Por lo tanto, esto va a ser la altura de la ventana, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya está resuelto toda la parte del corte. Me está faltando acá la de la pared. Llega aquí, por acá también termina. Ah, tienen razón, ya no tenemos más obra por acá, ¿no? Ya terminó por acá la obra. Entonces, proyectamos hasta arriba, cortamos todo esto, cortamos también aquí, cortamos aquí. Ya no va a ser necesario representar aquí el cero, ¿de acuerdo? Podemos borrar. Y esta vendría a ser la parte, por acá también borramos, la parte estructural que se representa por el corte A. ¿Está claro, estimados participantes? Aquí para la opción doble display, ¿correcto? Ahora, el observador puede ver todas estas aristas, ¿no? Todos estos filos. Eso ya lo tendríamos que hacer como líneas que sean más delgadas. Voy a desactivar el grosor de línea. Lo vamos a trabajar en, a ver, contornos visibles. Les hago una consulta, estimados. ¿Cómo quedaría el corte acá en la ventana? Eh, Nos permite ver esta superficie, ¿verdad? Esta superficie de la pared, que acá, bueno, lo estamos viendo como una línea. En planta lo vemos como una línea, pero en el corte, ¿cómo lo veríamos? Lo veríamos como dos líneas verticales. ¿Se entiende? Miren, este muro que estamos representando con dos filos de color rojo vendría a ser esta pared. Una pregunta, ¿por qué ya no lo estamos representando con color magenta? ¿Por qué ya cambiamos de color? ¿Por qué le hemos puesto rojo? Porque está detrás del plano de corte. Ya no está pasando por el plano de corte. Así es, porque está detrás. Correcto, estimado Pierre. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿tenemos la proyección de quién? ¿O el contorno de quién? De esta columna, ¿no? Entonces vamos a trazar. Ya no cambio de capa, directamente nomás paso ya y llega hasta el piso, corto, listo. Entonces, esta línea que representa, esta línea representa el filo de esta columna. Luego, ¿quién viene? Viene la ventana. Bueno, tiene las mismas medidas, vamos a considerar en lo que son las medidas verticales, la misma medida para todas las ventanas. Entonces, vamos a proyectar. Vamos a proyectar línea desde aquí hasta el piso, otra línea hasta el piso. Voy a trazar acá una línea más. ¿Qué paralela hacia arriba con respecto al nivel de piso terminado? 1 metro, ¿no? Para poder representar el alféizar de esa ventana. Entonces, bueno, esta línea ya viene a ser el contorno visible de la ventana. Completo los demás contornos visibles. Otro por aquí. Podríamos cerrar la figura ahí. Listo. Entonces, ¿qué tenemos representado acá? El vano de la ventana, ¿sí? De esta ventana. Ok. Eh, ¿Qué más podríamos representar acá? El filo de este muro, ¿no? Representamos el filo de este muro, cortamos esta parte, entonces esta línea representa la esquina o el filo de este muro. Este es el vano que no tiene dintel. Línea desde aquí hasta el piso
otra línea hasta el piso, borramos, y así quedaría esta parte. ¿Ya? La parte de la puerta de este baño quedaría así, representada con estas dos líneas. Diferente a lo que habíamos construido acá, ¿no? Porque aquí existe dintel. ¿Se dan cuenta de la diferencia, estimados? Ya en la representación del corte. No. Después, ¿qué tenemos? Ujú. Correcto, estimado Pierre. Después, acá no hay nada que representar, ¿no es cierto? Porque miren, esta es una cara plana. Llega hasta esta esquina, entonces en esta esquina sí representamos la proyección de ese filo. ¿Está? Cortamos, borramos esa parte. No, eso vendría a ser. Y luego la ventana. Bueno, la ventana, les comento, es la misma, así que para terminar un poquito más rápido, porque yo les digo que las medidas que tiene esa ventana son las mismas de la que hemos trazado aquí, lo voy a copiar, ¿ya? Voy a copiar, lo voy a poner aquí, borro esta parte. Entonces ya tenemos la proyección de la ventana. Nos faltaría la proyección de este filo de columna, de este filo de columna. Listo, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, ya tenemos la representación del corte. Entonces, borro las proyectantes y nos quedamos con el dibujo del corte. Miren, y ya me parece que en estas épocas no se va a hacer mucho de esto, tal vez para un curso o bueno, para un comentario de estos, donde hemos podido utilizar los niveles para trazar estas líneas horizontales, nos ha valido eso y el resto del procedimiento simplemente ha sido trazar proyecciones, ¿no? Le digo que bueno, ya en esta época donde se utilizan programas en 3D, se genera el modelo en 3D y después se hacen los cortes, ¿no? Y tendrían el mismo resultado. Así es. Muy bien. Como por ejemplo el Revit. Así es. Muy bien. Entonces, claro, de todas maneras, tengan una idea de cómo hacerlo, ¿no? En el caso de que sea algo pequeño y que tengan el CAD a la mano, ¿no? Muy bien. Si hay alguna consulta, estimados participantes, con respecto de lo que hemos desarrollado en este pequeño taller, en el esquema, bueno, en el esquema voy pasando la parte del viewport, a la escala de 1 en 50, ¿no? Ujú. Cuando no hay alféizar, cuando es una puerta o cuando es una mampara, ¿sí? En ventanas siempre va a haber un alféizar. Así sean ventanas de altura variable o de alféizar que son variables, siempre va a haber un alféizar. Va a haber una medida para el alféizar. ¿Alguna pregunta más, estimados? ¿Todo claro? Ujú. Bueno, hubiese sido genial que de repente hubiesen hecho los trazos junto conmigo, ¿no? Para esto, pero creo que la idea de los niveles ha quedado clara. Lo más importante, el objetivo de este taller no ha sido revisar todos los símbolos, obviamente, ¿no? Algunos. Y ya en un curso de lectura de planos se va a ver, ¿no? Toda la parte correspondiente a la simbología, ¿no? Tanto en los planos de arquitectura como también en los planos de estructuras. Bien, Carlos. Bien, estimados participantes. Entonces, muchas gracias a todos por haber estado atentos aquí a este taller y bueno, espero que en cierta forma haya podido aclarar algunas dudas. Gracias. Sería todo.